¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Quién es don Diego de Sama? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese hombre que está solo y espera? ¿Quién es también ese funcionario, ese burócrata de la corona española que allá por fines del siglo XVIII, para ser más precisos, allá por el año 1790, es enviado, es destinado a una tierra inhóspita, una tierra que es bañada por ríos que arrastran sedimentos y que uno podría ubicar en lo que hoy es el norte de la Argentina, en lo que hoy es más precisamente la República del Paraguay. ¿Quién es ese hombre que es víctima ineludible de una larguísima e insondable espera? ¿Quién es esa persona que sufre de una soledad absoluta en esta novela, en este relato que se llama Sama? ¿Quién es ese hombre que parece suspendido en el tiempo en cuanto su existencia no remite ni a un pasado ni a un futuro y está directamente sujeta a la más absoluta expectativa, pero donde no hay ningún cambio? ¿Quién es esa persona que sufre de una soledad abismal? Hablamos de un personaje en esta historia, en esta novela que ha escrito Antonio Di Benedetto, allá por el año 1956, un hombre, yo le decía un burócrata de la corona española, que en el momento en el cual tomamos contacto con el personaje, en el arranque mismo de esta novela, parece que ha tenido un pasado glorioso. Parece que ha sido una persona sumamente enérgica, que ha desempeñado el cargo de corregidor. Y usted se pregunta, ¿qué es un corregidor? ¿Qué era un corregidor? Era el representante de la corona española en las distintas colonias de América. Era una especie de juez en segunda instancia, alguien que impartía justicia en esas lejanas tierras que pertenecían a la corona, más puntualmente en este caso al virreinato del Río de la Plata. Pero es en este momento de la historia, en el arranque mismo, donde ese pasado glorioso parece no reportarle ningún beneficio a don Diego de Sama, donde quizás ha quedado en el olvido que él ha sido un pacificador de indios. Esto es lo que nos cuenta la historia, que ha sido alguien que ha impartido justicia, pero que no ha utilizado ni la sangre ni la espada, que no ha sido a través de la violencia que ha impartido esa justicia, y que en todo caso don Diego de Sama está esperando un reconocimiento, está esperando un traslado, por ejemplo, a una urbe como es en aquel momento Buenos Aires, donde está su mujer, donde está su hijo, pero él está muy lejos de ese lugar, está a más de 3.000 kilómetros de distancia y no sabe cuánto tiempo le queda. En ese contexto, uno podría pensar que el don Diego de Sama que nos encontramos no es aquel que ha tenido un pasado glorioso, es sencillamente un hombre triste, un hombre gris, es alguien que está prácticamente de regreso en la vida, es alguien que es un letrado de la corona española y que quizás también refleja una personalidad sumamente solitaria, que lo único que quiere es ser trasladado, es ser llevado de allí a donde lo han mandado. Ahí cumple órdenes, por supuesto, pero él quiere regresar a Buenos Aires. Solamente le interesa que lo asciendan en esa carrera que se supone que está haciendo y que en todo caso se produzca el reencuentro con su mujer, con su hija, tener un cierto bienestar en la vida, algo que él supone que le corresponde y que no le ha sido otorgado. Mire, la historia que escribe Di Benedetto, maravillosa historia, remite a un lenguaje que es prácticamente un lenguaje que nace en el siglo de oro, que no pertenece a ese momento histórico el cual está describiendo Di Benedetto, y es por eso que es mágica la cadencia, la música, la contundencia, la exactitud, lo austero del lenguaje y lo detallista en la utilización de las metáforas. Es una invitación a dejarse llevar por una historia que en rigor, si uno la analiza en detalle, es sumamente lineal, explica maravillosamente bien la vida de don Diego de Sama, un personaje de ficción, pero un personaje que recorre desde el año 1790 hasta comienzos del año 1800 y que lo vamos a ver como enviado a esa tierra inhóspita, enviado a ese lugar, a ese paraje
donde prácticamente solo espera lograr el favor del gobernador, lograr algún tipo de progreso político, tratar de tener algún ingreso por encima del que tiene y en todo caso solventar esa espera. Cuando todo eso tenga lugar, él supone que su vida va a cambiar. Pero claro está esperando, espera dar el salto, espera tener ese progreso y mientras tanto le pasa la vida a don Diego de Sama. En la historia que yo le decía que es muy lineal, una historia maravillosa, mire, hay solamente un giro y ese giro comienza cuando don Diego de Sama empieza a darse cuenta de que está rodeado por lo inhóspito, de que está rodeado por una tierra americana que no ha sido colonizada y que en todo caso él ha sido implantado en ese lugar. Cuando comienza lentamente a darse cuenta de que ha sido despojado de todo y que ya no le queda nada. Cuando don Diego de Sama, en todo caso, refleja con ese giro que hay una vida plomiza a su alrededor que lo va venciendo, que lo va desgastando, cuando empieza a experimentar un aburrimiento enorme, cuando de todas maneras se rodea del puerto y va a buscar noticias sobre su familia, a ver si llega en algún barco, cuando espera las cartas que tienen que llegar de su familia, cuando espera el ascenso que se supone que le tienen que dar, cuando espera que le suban el sueldo, que le suban el ingreso, cuando espera todo eso, es que don Diego de Sama va viviendo sin darse cuenta de que lo está haciendo. Allí es entonces donde ese giro comienza a darnos algunos elementos más, esa especie de pulseada con la vida, con la cotidianeidad, nos va a reflejar de pronto que existe una ventana para don Diego de Sama, que son las mujeres. Él está casado, pero hace mucho tiempo que no ve a su mujer y empieza a experimentar cierta cuestión de la seducción. No es el sexo, no es el amor lo que él busca en las mujeres, sino evadirse, enajenarse de esa realidad que a todas luces le resulta inhóspita, le resulta lejana, indiferente. Pero está claro que en algún punto, en algún lugar, don Diego de Sama sueña los sueños de otros, vive lo que le ordenan y, por supuesto, renuncia a su búsqueda. Yo creo que hay dos elementos centrales que nos van a servir quizás para acercarnos a la realidad de esta noche. Mire, hay dos elementos que son sumamente fuertes en esta novela de Antonio Di Benedetto Sama. El primero es obviamente la espera, y Antonio Di Benedetto le dedica la novela a las víctimas de la espera. Y está claro que hay un chantaje, que hay una extorsión por parte de la espera que experimenta Sama, don Diego de Sama, este burócrata, esta especie de funcionario de la corona española, que esa espera es en definitiva, yo le diría, una especie de extorsión porque él no se hace cargo de su vida, no se hace cargo de sus propias decisiones, no ha tomado directamente la iniciativa y por ende se deja arrastrar. Y la pregunta que quiero hacerle es si acaso esa espera no es también un elemento que ha recorrido nuestros últimos años en la Argentina, si no se nos ha chantajeado, si no se nos ha extorsionado con la espera, que hay que esperar un resultado, que hay que esperar el fruto de determinadas políticas, ahora mismo que tenemos que esperar que si crecemos en los próximos años, bueno, eso va a ser fruto de las políticas que se supone que se han aplicado y que son totalmente invisibles, que no están en ningún lado, que no se ven sus resultados en este momento y por ende que no existen. Quiero preguntarle si acaso el gobierno no ha utilizado la espera como un señuelo ¿para qué? Para implantar un modelo de economía, un modelo social totalmente distinto al que encontraron a fines del año 2015, si no le han cambiado la matriz directamente a nuestro país, si no han reprimarizado, mientras tanto, mientras nos decían que teníamos que esperar, si no han reprimarizado la economía, si no han sujetado la autonomía de los próximos años a una deuda que resulta totalmente impagable, si no han hecho todo esto mientras nos vendían el tema de la espera, mientras se suponía que teníamos que esperar. Y el otro elemento fundamental en Sama es la identidad, una identidad que yo podría decirle que constituye prácticamente una cárcel para Sama. Es un Sama que se da cuenta de que ha sido implantado, de que sus sueños no son realmente suyos, sino los de alguien más que le ordena lo que tiene que hacer,
que sus vivencias, que su cultura, que su religión, que su vestimenta, que todo lo que tiene no le pertenece en ese lugar de América totalmente alejado de ese brazo que es el Virreinato del Río de la Plata. Y en todo caso la novela Sama nos empieza a mostrar cómo se desprende de todo eso, quizás en forma pasiva, no tiene dimensión, no tiene conciencia de lo que le está pasando, queda totalmente vacío de lo que se supone que es su identidad y no puede llenarse de nada más porque ahí no hay nada más y porque él no se ha hecho cargo de su propia vida. Y lo que quiero preguntarles en gran medida, no nos han vendido algo parecido, no nos venden la consecución de una identidad que no nos pertenece, como argentinos, como americanos. Si no nos quieren vender las recetas que son de otro lado y que no han funcionado en ninguna parte, pero que aquí no van a funcionar nunca. Si no nos quieren meter recetas que no han funcionado, si no nos quieren abrir al mundo para que el mundo nos llegue y que nosotros perdamos la identidad que sin ninguna duda todavía no supimos conseguir. De eso está totalmente poblada Sama, del elemento de la espera, del elemento de la identidad, de aquello que nos hace falta en este momento a los argentinos, de aquello que necesitamos tomar conciencia que va a ser muy valioso de aquí en adelante, pero por sobre todas las cosas déjeme decirle de que en esta Argentina, donde hay mayores niveles de pobreza, de indigencia, en esta Argentina donde hay mayor desigualdad, donde hay menor inclusión, si la espera es una extorsión, si la espera es un chantaje, entonces, señoras y señores, la identidad es una búsqueda que aún no termina. Acompáñeme, por favor, que ya está con nosotros la gran Nora Cortiñas. ¿Cómo estás, Nora? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy interesante. Sí, me hace acordar a los tiempos que vivimos estos últimos años, esperar el crecimiento, mientras se sigue pidiendo dinero para pagarlo dentro de 100 años, parecería, sí. Una búsqueda de la identidad, sí, a través de esto que nos deja esta gran deuda que tenemos. Pero vamos a tener que trabajar mucho y pedir y exigir. Buenas noches, ¿no? Qué suerte. Vos sabés que yo gracias. tengo una hoja para presentarte, pero la verdad que no me animaba a interrumpirte. No, porque me dejaste impactada. Bueno, yo la verdad que a veces termino como un poco... eufórico. Sí, yo diría más bien cruzado, ¿no? Por lo que uno va diciendo, porque realmente yo me encuentro en este texto, te soy sincero, hace 1 año y medio que lo releo y que digo, bueno... Y me surge ahora este elemento, ¿no? La identidad, la espera también, sí, ¿no? Sí. Es un elemento interesante. Uno espera y a veces eso conspira también contra, sí, lo que uno desea. A veces nos parece que nos falta tanto y son 10 días, ¿eh? Sí, bueno, ojalá así sea. Nora, sos psicóloga, sos, bueno, obviamente... Psicóloga social. Psicóloga social, sos militante, defensora de los derechos humanos, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo. Hace unos días recibiste, lo quiero decir, la mención de honor Juana Azurduy, sí, que entrega el Senado de la Nación, fue a instancias del senador Pino Solanas, y te lo dieron, este reconocimiento extraordinario, por tu extensa lucha en defensa de los derechos humanos que llevaste adelante en los años de la dictadura cívico-militar, pero también durante la democracia, en pos del enjuiciamiento de los responsables del genocidio. Sí. Quería decirlo porque la palabra tiene lugar en este programa y porque ponemos la palabra sobre la mesa y porque obviamente es un honor tenerte esta noche. Y la verdad que me interesa mucho saber cómo estás viendo todo, cómo estás viendo esta Argentina, sí, cómo los estás viendo a los argentinos. Sí, bueno, primero con la tristeza de ver lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Se olvidaron de poner Haití, ¿no? Haití también, Palestina, Siria, ¿no? El mundo está entrando en un estado de inhumanidad, donde la humanidad va desapareciendo a través de los sucesos que estamos viviendo. ¿Sabés? Yo estuve en Chile y ahí vi... Todavía no fui a Bolivia, pero lo que viví en Chile es la total inhumanidad. Es cuando la tortura, sí,
sale desnuda a la calle, donde se saca los ojos a la gente que está reclamando algo justo. Entonces ya no encuentran cómo más tienen que torturar, dejando ciega a la gente que está en un reclamo. Entonces están en el último escalón, el escalón al infierno. El presidente de Chile olvidó totalmente que su pueblo también estuvo en la espera, más de 30 años, esperando ese cambio de vida para tener toda la dignidad que merecemos todos. Y parece que lo han dejado de lado. En Bolivia, echar de esta manera a un presidente que el pueblo, si lo votó 3 veces y lo votaría 4, quiere decir que por fin, en la espera que ellos tenían, con este presidente habían logrado avanzar. Principalmente, sabés que el agua y sus riquezas naturales fue lo primero que Evo le entregó a su pueblo. Entonces todo, además todo gira alrededor de algo que es gravísimo y que es la deuda externa. Uno dice, bueno, hablar de la deuda externa, sí, trae hambre, el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo, lo único que traen es hambre, es una desproporción de lo que tendría que ser la repartición de la riqueza de los pueblos. Nos preocupa porque ahora si este gobierno que empieza acepta seguir enganchado con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a salir de esta situación. Hay que hacer una auditoría grande, seria, como hubiera querido don Alejandro Olmos. Sí. Que había presentado todo un estudio de la deuda y la había llevado a los tribunales para que la llevaran, después de investigarla, al Congreso de la Nación. Bueno, vos sabés que como correspondía. Sí, claro, la investigación de Olmos lo que muestra es que durante la época de la dictadura se tomaba deuda externa, deuda en dólares, de la cual no había un solo papel, es decir, iban a buscar, bueno, a ver dónde están los papeles de la deuda, no había ni un registro de qué cantidad de dólares habían ingresado y si habían ingresado en algún momento o no. ¿Sabés para qué pedían la plata durante la dictadura? ¿Para qué? Para armar los campos de concentración, para pagarle extra a los oficiales militares que torturaban a nuestros hijos y a nuestras hijas, para comprar los aviones de los vuelos de la muerte, para armar esa parafernalia terrorífica que tuvimos con sangre, muerte, desaparecidos, robo de bebés, desaparición de madres que buscaban a sus hijos. Toda esa deuda que acumulamos, la deuda viene hace muchos años. Yo te voy a contar que un día un periodista me dijo, ¿por qué una madre hablaba de la deuda externa? Como que lo único que tenía que hablar era de los desaparecidos, de los presos, de los torturados. Y si la deuda externa lleva también a la tortura del hambre, ¿no? Y realmente yo decía, en el año 1998 así, recuerdo que una tarde nos vino a visitar Adolfo Pérez Esquivel, nuestra oficina estaba entronizada en el mismo edificio, tan generoso que fue siempre Adolfo. Vino y nos propuso hacer una campaña por el jubileo, el año 2000, que los países pobres no pagaran la deuda externa. Bueno, empezamos a formar un núcleo que todos los primeros de mes, con una gran pancarta, que decía no el pago de la deuda externa, recorríamos la puerta de los bancos de la City. Nos parábamos ahí, leíamos un documento, entregábamos folletitos y volantes explicando qué era la deuda externa. Yo te estoy hablando en el año 1998, ¿no? Imagínate todo lo que pasó y parecería que ahora aparece lo de la deuda externa. Sí, ahora parece como que aparece de nuevo. Este gobierno que empieza no tiene que aceptar ningún papel, si es que los hay, de este gobierno, si no se hace primero una investigación a fondo de qué plata vino, cómo se gastó, dónde está y qué intereses pagamos. Porque el fondo
que lo único que le interesa es dar plata a gobiernos asesinos, a gobiernos que engañan al pueblo, ¿no? Lo único que quiere es que paguemos intereses. La deuda que se acumule, no importa. Algún día nos meten en una bolsa y nos llevan no sé a dónde. Hay una lectura que seguramente vos has hecho recién y que a mí me parece muy importante, y la destacamos, la subrayamos, que es la deuda como un elemento donde no solamente por ahí es el monto de los dólares que hay que pagar, son los sacrificios del otro lado que hay que hacer para pagar eso, obviamente, ¿no? Porque ahí van los impuestos que pagan todos los argentinos, todo lo que es salud pública, educación pública, que no vamos a tener para pagar esa deuda y los intereses, digo, porque a veces parece invisible, pero no, ahí está, ¿no? Si pagamos los intereses, vamos a tener más hambre. Vos mirá lo que pasa, por ejemplo, en Chubut. No cobran los trabajadores, no les pagan. ¿Por qué? Porque el gobierno pide plata y se gasta una platita en algo, el resto se lo meten en el bolsillo, ¿no? Y no tienen para pagar a los trabajadores. Y es el fruto de hacerse una deuda que es impagable, que se llama odiosa, vos sabés, una deuda odiosa, pues son deudas que no se pueden pagar. No se pueden pagar. Entonces, este es el gran, la madre de todos los males que tenemos. Además, la deuda como un elemento donde eso te coarta la posibilidad de tener autonomía para decidir, ¿no? Claro. Digo, porque te tenés que sentar con alguien, le tenés que contar, mire, yo quiero ampliar mi gasto público porque necesito insumos en los hospitales. Es decir, vos tenés que discutir con alguien más si vos podés o no girar recursos a tus hospitales, a tus colegios. Vaciados los hospitales. Tenemos empresas que las han vaciado. Las escuelas no tienen edificio, los gastos para las escuelas en el presupuesto es mínimo, para los docentes, para los médicos, tenemos el SENASA que lo vaciaron, el INTI, tenemos las instituciones que nos controlan para que tengamos salud, para que tengamos un buen vivir, y las vaciaron, ¿no? Entonces eso es lo que estamos pasando. Esperamos, yo creo, que el próximo gobierno, como vivieron en Argentina, saben todo lo que vivimos, saben que estamos en un pozo. ¿Tenés expectativa? ¿Tenés expectativa para yo tengo expectativa de que el presidente escuche al pueblo, que tengamos diálogo todos, y que este tema, que es la madre, que es la deuda, sea tratado con toda la fuerza y con toda la, inteligencia, para saber que si la seguimos pagando sin investigar y sin ver qué papeles tenemos, no se puede pagar. Hay que romper todos los papelitos y empezar con la investigación. Yo creo que sí, que se podrá hacer un camino así. Yo además, cuando te escucho que vos analizás la economía tan inteligentemente, te escuchan, y entonces si escuchan al pueblo, vamos a poder caminar un camino de crecimiento, que es la espera que vos decís. Mira, eso, y me hiciste acordar también, o mejor dicho, lo llevo siempre adentro, que nosotros la espera, hace 43 años, 44 años, que estamos en una espera que se abran los archivos, en una espera que los jueces abran los archivos para que los jóvenes ahora que fueron apropiados de sus madres embarazadas y cautivas y que fueron adoptados con una falsa adopción, recuperen la identidad todos, absolutamente, para saber quiénes son y cuál es su camino. Queremos que sí, que en la Argentina todo lo que hace al buen vivir, a la vida digna, lo recuperemos. La Argentina tuvo décadas, yo las viví cuando era más joven, décadas donde habían estado de bienestar y ahora no tenemos ni estado de derecho. Entonces hay mucho, y yo tengo confianza que lo vamos a recuperar, luchando, no haciendo del partidismo político una frenada de lo que tenemos que seguir exigiendo. Porque yo, ¿sabes qué digo? Digo, el día 10, estar todos en la calle.
con la alegría de festejar. Y el día 11 seguir en la calle para recordar al gobierno qué es lo que tenemos de deuda interna. La deuda interna, las comunidades indígenas, la deuda externa, es no entregar las riquezas naturales, perder los bienes que son nuestros. Sí. Entonces hay un camino a recorrer. Sí, está claro el camino que proponés. Yo tengo que decir que coincido en lo que mencionás, que son las cuestiones centrales. Sí. Que a veces lamentablemente quedan debajo, ¿no? Los recursos naturales que tiene nuestro país, sí. La autonomía que tenemos o que debiéramos tener, ojalá lo logremos, para ponernos en marcha, para generar inclusión, sí, ¿no? Para meter a todos los argentinos adentro, porque hay muchos afuera. Hablabas del estado de bienestar y de cómo eso fue cambiando, obviamente sí. No solamente en la Argentina, sino en todas partes, en el mundo, ¿no? Claro. En el mundo en general. Pues... Vos naciste allá por la década del 30. Sí, en el 30. Has recorrido un largo camino. En 89 años, sí. Nada tan malo como estos 4 años. Nada. Porque hay un estado de abandono sí. Del pueblo que no nos merecemos. Este pueblo es un pueblo trabajador que no quiere vivir de limosna. Nosotros toda la vida, este pueblo lo que quiso es trabajo, mantener su familia, papá, mamá, poner en la mesa el alimento sin tener que sufrir y sufrir. Que los niños sí. Jueguen en vez de salir con una estampita a pedir algo para poder llevar a su casa. Queremos un país que la riqueza se distribuya. Ahora lo que se distribuye estos 4 años fue la pobreza. Y no nos merecemos eso. También me quedo pensando en esto, ¿no? Por ahí se distribuyó riqueza, pero no llegó a mucha gente, quedó como bastante concentrado. Privilegiados sí, nada más. Pero es cierto que también en las últimas décadas cambió la forma de vida, sí. Que en algún punto los estados ponían parte de sus recursos para incluir y para generar esto sí. Que vos denominás estado de bienestar, salud, educación, desarrollo social. Vivienda, tierra, semillas. Y a fines de los 80 o a mediados de los 80 cambió, ¿no? Sí. Cambió el paradigma, el mundo se transformó en otra cosa sí. y quizás en América, donde hay mucha desigualdad, empezó a ser más grave todo sí, esto. Sí, sí. Vos decías recién lo que está pasando en Chile. Sí. ¿Tenés miedo que pase algo parecido en Argentina? Mira, sí. Si no hubiéramos tenido las elecciones el 27 sí. de octubre y hubieran prolongado esas elecciones, quizá hubiéramos llegado como Chile, porque acá el pueblo está cansado, está cansado de pasar hambre, miseria, el desempleo es terrible y yo creo que los pueblos se cansan, como se cansó el pueblo chileno. Y además te digo, estamos viviendo situaciones gravísimas. ¿Sabés que en Mendoza, después de luchar para tener una ley que prohíbe la megaminería, sí. Que nos saca el agua, que nos vacía la tierra, resulta que el gobierno que hay antes de irse quiere derogar esa ley? 7722 creo que es la ley. Una ley que prohíbe la megaminería. 7722. Sí, bueno, entonces están por terminar y siguen haciendo maldades, perversión, con lo que es el bienestar. La vaca muerta, sí. Que la entregan y resulta que se la llevan los extranjeros. Por eso las provincias en la pobreza total, el caso de Chubut. Hoy, ¿sabés? Hoy estábamos en la plaza y resulta que cuando termine en la Plaza de Mayo los jueves, hablamos después de la marcha nuestra de media hora, hablamos con toda la gente que nos acompaña. Había un médico que vino y que escuchaba él. Cuando terminamos dice, mira Nora, nosotros recién fuimos reprimidos en la puerta de la legislatura. Sí, en la puerta de la legislatura. Te dijeron, te lo denunciaron. Dimos imágenes. Lo reprimieron a los palos porque estaban reclamando por unos derechos que tienen. Entonces, hoy, siglo XXI, ya finalizando este gobierno, ¿hasta cuándo van a perseguir y reprimir? En Jujuy es todos los días.
En otras provincias también. ¿Y no ves ahí la intención de disputar el espacio público, el espacio donde uno puede entrar en comunidad con otro, pero donde si hay violencia obviamente va a haber gente que no va a querer ir a la calle y por eso no se genera violencia por eso también? Y es un modo de provocar. El pueblo ya sufrió muchas provocaciones, lo que vivimos durante el terrorismo de Estado es terrible, todavía hay ese resto que falta de justicia, que falta de verdad, y si nuevamente viene esa represión, pero igual no nos van a sacar de la calle, no nos van a sacar, porque si estamos reclamando y estamos en la calle 40 años, tuvimos logros. Tuvimos los juicios de lesa humanidad, son logros, donde te recalco algo que lo digo siempre. Tenemos los testigos, hombres y mujeres, de ética, solidaridad con los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en ese infierno. Tenemos abogadas y abogados que con la misma dignidad y solidaridad trasladan al papel ese testimonio con la realidad de lo que vivieron. Tenemos fiscales que quieren hacer justicia y tenemos todavía, gracias a la lucha, tenemos algunos jueces y juezas que quieren terminar con la impunidad. Tenemos esos logros. Sí. Bueno, tenemos que aprovecharlos. Quiero trazar un arco imaginario hacia atrás, hacia el año 78. Vos hablas de la lucha y de lo valiosa que es y de cómo las generaciones que quizás no tienen esa memoria activa o que están de alguna manera siempre rememorando algo que no vivieron, en definitiva. ¿Cómo era la lucha de ustedes en un contexto totalmente distinto, por supuesto, en la noche oscura que fue la dictadura cívico-militar? Repasamos 30 segundos más de un documental de la televisión holandesa que refleja cómo era su lucha, la de las Madres de Plaza de Mayo, allá por el año 78. Lo vemos. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Hay sacerdotes, hay todos. Lágrimas de sangre. ¿Ustedes piensan que la mayoría del pueblo argentino está al tanto de lo que... No, señor, no. Se le niega. No se le niega. Una palabra más. Les podemos asegurar Que se compruebe si el día 31 de este mes han desaparecido tanta gente como dicen, que cualquier cantidad se llevaron. Bueno, yo creo que muchas personas que están viendo el programa lo han visto muchísimas veces. Uno no se cansa de verlo porque es muy choqueante. Yo quiero decir, que estamos acá, que el día 5 de diciembre vamos a hacer nuestra marcha habitual de todos los años de la Resistencia. Antes hacíamos 24 horas. Ahora la línea fundadora decidimos hacer de 12 a 20, pero con la misma resistencia. Las que quedamos menos madres, quedamos con muchos amigos y amigas, quedamos ahora con las hermanas, hermanos, con los hijos, ya con los nietos, ya con los bisnietos. Entonces vamos a seguir haciendo la marcha a la resistencia, vamos a reclamar todo lo que estamos viviendo, para recordarle al gobierno que empieza a despedirlo, diciéndole que nunca más el neoliberalismo, Macri ni toda la pandilla. Basta, se terminó. Y vamos a empezar una nueva vida caminando juntos y tratando de que Argentina vuelva a ser esa Argentina del bienestar y del respeto a todos los derechos humanos. Nora Cortiñas, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias esta noche. a vos. Muchísimas gracias, un gusto tenerte. Vamos a cambiar de tema, pero tampoco para tanto. Nos quedamos en el mundo de la política, de lo político y de esta transición al cual le faltan poquitos días nada más. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en el mundo de la política? Lo vemos. Vamos a ir poco a poco. No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas, y que han sido acordados de un modo delirante, porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesto a la industria. Cuando me proponen crear el albertismo, le digo basta, seamos todos
pudimos tener un Estado moderno y transparente. 4 millones de argentinos trabajan en pymes, es más del 70% de la gente empleada. Y por eso tenemos que entender que de ahí va a venir la solución de la Argentina. El remo monetario, el remo fiscal iba más lento que el remo monetario, y como cuando cualquiera que haya remado se da cuenta, eso empieza, el bote no avanza, sino que empieza a girar en redondo, y cuando viene una tormenta o una sequía, en el caso de 2018, bueno, nos agarra sin paraguas. Pero eso es para hacer una autocrítica, digamos. Sí. ¿Eso los economistas lo saben después de la crisis argentina o lo saben desde que estudian economía? No, yo no me quiero hacer el canchero, porque yo estoy diciendo eso con el diario del lunes. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho muchos cambios, entregamos un Senado muy distinto al que nos dieron, un Senado que tiene hoy una transparencia absoluta. Bueno, ahí estaba un poquito nada más de lo que ha pasado en las últimas horas. Estamos ya con Martín Coan, es escritor, es licenciado en letras, doctor en letras, es profesor universitario, profesor también de educación secundaria. Es autor de muchísimas novelas, es premio Real de literatura, es premio Conex de literatura también. Sus últimos libros, Bahía Blanca, Fuera de Lugar, Cuentas Pendientes, Ciencias Morales, ¿no? que ha sido un libro que también ha tenido mucho renombre. Martín, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Tendría que seguir, pero no, al revés, me da mucho alivio, lo ibas marcando y yo me iba sintiendo como aliviado de tantas cosas. La verdad que sos autor de libros de ensayos, de cuentos, de novelas. Me decías, tuve un día largo. Este es un día largo, bueno, esperemos que termines bien. ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Qué hiciste? Todas cosas muy gratas, sí, por suerte. Bueno, eso está muy bien. Hubo un homenaje en el Congreso Nacional por iniciativa de Daniel Filmus, sí, que está gestionando trabajando profundamente una modificación por la cuestión de ley del libro y todas esas cuestiones de un área, la del mundo editorial, que está, bueno, todo el país se ha visto muy dañado. Todo no, varios sectores se han visto muy dañados, el mundo editorial también. Pero lo que hubo fue una actividad en el Congreso de homenaje a 8 escritoras argentinas que han sido premiadas recientemente. Sí. Así que estuve por ahí primero y después di una clase sobre César Aira. Sí, claro. Más de 2 horas sobre César Aira, lo cual es también muy intenso, pero todo muy gratificante y muy intenso también. Bueno, yo tengo que confesar algo muy chiquitito, que es que cuando el canal estaba sobre la calle Fitzroy allá en Palermo, hay una librería muy linda que está muy cerca de allí, que se llama Eterna Cadencia. Sí, claro. Bueno, yo iba a hacer algunas horas a veces hay que esperar para hacer alguna columna en algún otro programa, me compraba algún libro, leía, y el señor Martín Coan estaba en una mesa escribiendo de punta a punta, digamos. Y yo estaba 3 horas, él estaba 3 horas, y siempre estabas por ahí, supongo que seguirá yendo por ahí. Es uno de los lugares que frecuento. Sí. Pues yo por supuesto nunca me acerqué, pero sabía quién eras. Y la próxima te acercás, por favor. Y que estabas trabajando allá. ¿Lo escuchaste a Macri hoy? Estuve encerrado dando clases. 40 segundos nada más, para que no sea sobredosis, el presidente Macri hablando hoy. Crecimos en muchos aspectos y alcanzamos conquistas que claramente son un antes y un después para todos. Y también en otros aspectos nos hubiese gustado contar con más tiempo para ver los frutos de todo el esfuerzo. Todos los avances que logramos, todas las mejoras conquistadas fueron y son gracias al esfuerzo de todos los argentinos, y en especial, lo quiero resaltar una vez más, a la clase media. Durante estos años, los argentinos demostramos un enorme compromiso con generar entre todos bases sólidas que nos sostuvieran en el largo plazo. Y hoy, insisto, estoy convencido, estamos mejor parados de cara al futuro. Bueno, y a esto que... Se había dicho estas cosas, ¿no? Sí, voy a oponerle una frase tuya que me deja pensando, que dijiste en otra oportunidad, pero a propósito de un discurso del presidente, que es: entre el presidente de la Nación y el lenguaje hay un cúmulo de dificultades incalculables. Bueno, una opinión nada más, pero una modesta opinión, de ciudadano escuchando a un presidente. Tampoco quiero ir a parar a un lugar de fascinación por las grandes oratorias, porque con las grandes oratorias y con las oratorias más deslumbrantes también te pueden hundir. Sí.
Pero, y también alguien puede ser parco en la expresión y siendo preciso en la parquedad, tener cierta densidad conceptual. Bueno, entra todo en la mesa de trabajo, digamos, pongamos todos los elementos. Sí, no es una cuestión de fascinarse con los grandes despliegues de palabras de oratoria y pensar que toda parquedad supone una limitación. Pero me temo que en estos casos, incluso en estas versiones mejoradas, a fuerza de entrenamiento, hay que hacer un reconocimiento a la multitud de trainers y no sé qué cantidad de cosas se emplean para ayudarlo, y lo han ayudado, han obtenido avances, digamos así. A mí no es que me preocupe por el hecho oratorio en sí, pero en principio la relación que uno tiene con el lenguaje es también la relación que uno tiene con la conceptualización y en términos políticos con la expresión de un proyecto político. En algunos casos, digo, Irigoyen era parco. No nos quedan registros, pero quiero decir, se puede ser parco y, como digo, preciso y exacto. Sí, por supuesto. Y a veces hasta uno podría agradecerlo. En otros casos, y a mí me ha pasado en este tiempo, incluso con estas versiones mejoradas del presidente de la Nación, uno tiene la sensación de que la fraseología suena hueca porque está hueca. No es la opción por una sencillez retórica, o no es la alternativa de la sencillez retórica para alguien que no tiene de pronto el entrenamiento para la exposición lucida, sino más bien la sensación de que se repiten fórmulas y eslogan, las frases suelen ser calcadas, incluso los gestos de la espontaneidad aparente están calculados, están ensayados, están repetidos, están mal actuados porque se nota que están actuados. Entonces, digo, en todo caso, y para no ensañarse, pero sí la sensación de que la retórica es superficial porque la conceptualización es superficial. ¿Y vos podés establecer algún tipo de relación entre esto que vos estás diciendo y un poco las políticas, las decisiones que se han tomado en los últimos años? ¿Hay una relación? Yo me temo que sí, y lamentablemente sí, en cuanto a que habría que igual hacer distinciones, porque nos concentramos en la figura del presidente. Yo creo que en Macri hay una cosa, en Carrió hay otra cosa, en Vidal hay otra cosa, en Marcos Peña hay otra cosa, pero al mismo tiempo en Pichetto hay otra cosa, al mismo tiempo son un conjunto, y al mismo tiempo Macri es el presidente de la Nación, y ellos mismos dicen que es quien lidera el proyecto. Y yo creo que respecto de la correlación que establecías con Sama, que me pareció una gran idea, la espera, el momento dramático de Sama en que comprende que lo que espera no va a llegar, que se vuelve casi beckettiano en ese sentido. El punto de absurdo que es la espera es indefinida porque lo que se espera no va a llegar. El momento que comprende que no va a llegar. O sea, hay un momento donde vos decís, Sama entiende que no va a llegar. Que esa espera es indefinida, que su destino es la espera. No el traslado, no la nueva designación, sino que su destino es la espera misma, y que por lo tanto eso no va a tener desenlace. Para narrar eso en una novela hay que ser un genio, y Di Benedetto lo era. En la conducción del país las cosas son distintas. Y al mismo tiempo, esta espera de 4 años no tuvo ningún espesor, ni en su formulación, ni en su contenido. Digamos, hemos estado detrás, o sometidos a, ni siquiera detrás. Yo no estuve detrás porque no lo seguí. Digo, tampoco hubo espesor ni densidad en la espera y en la expectativa. Era el segundo semestre, eran los brotes verdes, la tormenta, el barco, la orilla. Otra vez la fraseología hueca, que vos decís, es una fraseología hueca en el sentido o sencillo o superficial, en el sentido que la política también apela muchas veces a una cierta simplificación, y eso hace a su eficacia. Mi impresión aquí es que muy a menudo no era exactamente una simplificación, eso es todo lo que había. Le llamaban segundo semestre porque era exactamente esa expectativa difusa. Yo creo que en ese repertorio de metáforas, todas banales, la de la lluvia de inversiones. Bueno, muchas metáforas. De hecho, el ministro de Hacienda se ha cansado esta semana de hacer metáforas. Sí. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué se utiliza de una forma tan recurrente la metáfora y a uno le hace ruido eso? Viste, con la metáfora en principio es un grado más complejo del empleo del lenguaje. Sí. Porque respecto a la referencialidad directa, la metáfora establece una correlación y un principio de semejanza que supone al menos 2 planos, con lo cual en principio uno diría, con las metáforas ahondamos. Detrás no hay nada. Las metáforas porque hay metáforas y metáforas. La política se vale de metáforas, digamos, muchísimas veces. Sí, por supuesto. Y aquí al mismo tiempo lo que hay que interrogar es no solo la relación entre esas metáforas y la realidad, que nunca correspondió a esa espera. Y rápidamente,
o inmediatamente, los que nunca creímos, comprendimos que lo que se suponía que estábamos esperando no iba a llegar. Las metáforas son en sí mismas rudimentarias. No era un aporte de la retórica ni para dar complejidad a una situación, ni tampoco el recurso, para mí legítimo, obviamente legítimo en la política, que es en un punto una consigna que simplifique lo complejo, porque eso hace a la eficacia política. Ante ciertas coyunturas especialmente trabadas, vos encontrás una formulación que condensa. Una consigna siempre es una simplificación. Al mismo tiempo, esa simplificación puede servir con su eficacia a una movilización, a una activación política. Acá siempre ha sido todo muy rudimentario. Y además, la apelación solía ser a fenómenos de la naturaleza. Brotes verdes, tormenta, lluvia, que en realidad si tenemos que interrogar esas metáforas desde su elementalidad, no dejaba de ser algo del orden de esperar como se espera un fenómeno climático, que pase el viento, que pare de llover. También algo, digamos, del orden de... Donde no hay iniciativa de uno, digamos, tenés que esperar que pase. No, entonces siempre había algo ahí desesperante, que es la lluvia, otra vez, la lluvia de inversiones en función de que... Es muy notable lo que estás diciendo, es cierto. Es que me parece que la apelación permanente a los fenómenos de la naturaleza... Sí, pero además hay una cuestión de pasividad dentro de esa metáfora. Claro, una lluvia ocurre cuando ocurre. Si vos no puedes hacer nada. No puedes hacer nada más que los brotes brotan y bueno, ya crecerán. Los regás un poquito. Vos querés traspasar eso, digamos, la metáfora va y viene. Si sirve, va y viene, ilumina. Claro. Muy bien. ¿Los brotes cuáles son? ¿Se los riega de qué modo? Por eso es tan desesperante en este caso en particular. Sí. Uno podría pensar. Cuando advertís que detrás no hay nada. Nada de lo que se propicia. Hay muchísimo. Todo desgracia. Los brotes no eran brotes, no eran verdes, no había que regarlos, las inversiones no llueven. Martín, entonces se vuelve a poner desesperante, pero ya no en el sentido de Sama, porque en Sama no deja ver hondura en esa angustia. No, por supuesto. Para mí acá hay algo de la angustia también, pero es una angustia de otra índole, es un grado, en un momento se vuelve muy banal. Es una angustia que uno percibe y que de alguna manera está graficada en la actitud del que gobierna, del que tiene el poder político. Sí. ¿Cómo ves la sociedad? ¿Cómo ves la gente? ¿Te parece que la política sirve, que funciona? Quiero creer que sí, porque si no, ¿qué hacemos? Al mismo tiempo es una gestión que termina obteniendo un grado de adhesión. No me voy a plegar al optimismo siempre forzoso que han practicado en la coalición de gobierno, que digamos me parece que también fue una característica de una especie de optimismo compulsivo en relación a esto que estábamos diciendo. Hay que creer, hay que creer, hay que creer, hay que creer. Y de hecho en algún momento el propio presidente lo expresó así. No busquen un fundamento, crean. Lo dijo, no estoy interpretando nada. Un poco mesiánico, lo ¿no? dijo, Así como, bueno, absolutamente. Crean en mí, punto. Lo cual nos devuelve a la espera. Yo soy judío, para mí el Mesías no llegó, yo no creo, yo la verdad no lo estoy esperando. Pero hay esperas y esperas. Sí. La de Sama, la del Mesías, todo esto fue tan banal, en el sentido que estamos diciendo, ¿cuánto tiempo anunciás la lluvia y el río y la tormenta antes de advertir? Digo, porque mientras tanto el país se fue desmoronando. Claro, eso es lo se fue desmoronando en todos los aspectos. Cuando hablas con gente de los distintos sectores, yo trabajo en el área del mundo de los libros, trabajo en el área de la educación, como dijiste, soy docente. Y la situación se vuelve desesperante en muchísimos aspectos. Y donde indaga gente de cine, desesperante, todo el mundo está en una condición gravísima y no somos los más dañados. No somos los sectores sociales más dañados. Entonces, en el momento que vas percibiendo la correlación entre los brotes y las lluvias y el grado de daño que se ha producido, todos sabemos que destruir es más, se dice siempre, ¿no? Más fácil que construir, más rápido que construir. Y aún así, el nivel de destrucción que han tenido en apenas 4 años no deja de ser llamativo. No traspaso a ninguna clase de optimismo el porcentaje de votos que obtuvieron. No me parece una victoria en la derrota, no son ganadores, perdieron. Perdieron además sin segunda vuelta, perdieron. Pero obtuvieron un nivel de adhesión que a mí me llama la atención en relación
a la calidad de la política que llevaron a cabo en estos 4 años. Y creo que hay que interrogar por qué. Claro, eso te iba a preguntar, digamos, esos votos que obtuvieron y que estuvieron ahí, que redondearon ese 40%, ¿vos pensás que está constituido por un sector de la sociedad que no se refleja cabalmente la urgencia que está pasando otro sector de la sociedad? ¿O va más allá de eso, digamos? ¿Tiene que ver con alguna otra cuestión? En general, porque tenemos que contestar en general, sí. Tengo muchas veces la percepción un poco angustiante de que a muchos no les importa. También creo que hay un sector, y me interesa mucho esa inflexión, que desaprueban la gestión de gobierno, la desaprueban y votan igual. Entonces, ese voto me interesa. La desaprueban, dicen fue un desastre, salió mal, sí. No coinciden con el propio presidente, que se obstina en un optimismo en el que avanza cada vez más solo, porque el optimismo retroactivo se vuelve más difícil de sostener. Entonces, el optimismo, que igual siempre tuvo algo de necio, siempre tuvo algo de obtuso, de creer porque hay que creer, por el segundo semestre, lo que venimos diciendo. Siempre hubo algo de obtuso en ese optimismo, pero al menos era prospectivo, que es como claro. el género del optimismo es para adelante. Sí, sí. Esta versión, esto que escuchamos recién, pero que lo viene diciendo, que es una especie de optimismo hacia atrás, que es un gesto bastante inverosímil, en cuanto a que ya estamos viendo el país arruinado. ¿De qué nos habla exactamente? Claro. Ya no es del orden de tenerle fe, como dice Carrió también, no es del orden de la fe, es del orden de la realidad, de la realidad, ¿no? que se está vemos. viendo. Y yo advierto muchos votantes de Macri que no discrepan exactamente, no dicen fue una gran gestión, obtuvo grandes cosas, la economía está mejor, hemos avanzado sí. Lo votan igual. Entonces yo creo que ahí hay una... Me interesa mucho ese voto. Desaprueban y votan porque creo que ahí hay una clave, que es el odio al kirchnerismo. El odio al kirchnerismo, que es una fuerza política enorme, por no lograr construir, que me parece ese es un desafío, una discrepancia con el kirchnerismo, yo la tengo, sí, sí. que pueda asumirse como una discrepancia drástica, profunda, y que no se resuelva en odio. Por eso estoy usando la palabra odio. No estoy usando en desacuerdo, discrepancia, oposición, odio. Creo que tampoco corresponde al gesto moral del escándalo frente a la corrupción, que me parece atendible. Alguien dice los bolsos de López, la corrupción es inadmisible, y vota a Margarita Stolbizer, yo no lo haría, pero entiendo el razonamiento. Sí. Alguien está escandalizado por la corrupción y vota a Miriam Bregman, lo entiendo y estaría de acuerdo. Alguien se horroriza por la corrupción y vota a Macri. En términos literarios te diría, hay algo difícil de construir como verosímil narrativo. Claro. Martín, la verdad nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un lujo tenerte esta noche y por supuesto de nuevo te extiendo la invitación para que regreses aquí a Recalculando. Cuando quieras, un placer. Ha sido muy amable, muchas gracias. A vos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.